Sonreír parece un gesto sencillo, pero encierra un poder inmenso. Por eso se dice que una sonrisa transmite confianza y cercanía, pero Hans Landa la convierte en su arma más peligrosa. No sonríe para agradar, sonríe para desarmar. Esa cordialidad aparente no es un gesto humano, sino una trampa meticulosamente diseñada. Su sonrisa no busca acercarte sino atraparte. Instala la duda, provoca incomodidad y al final despierta miedo. Porque cuando Landa sonríe no te está dando tranquilidad, te está advirtiendo que ya estás en sus manos. Sentado ahí, tal vez diría lo mismo. Hans Landa en Bastardo sin Gloria es un personaje fascinante porque su poder no está en la fuerza bruta sino en la mente. Quentin Tarantino lo sabía, sin Christoph Waltz no habría película. El propio director confesó que, si no encontraba al actor adecuado, el guión simplemente no funcionaría. I was literally starting to think that maybe I wrote a part that was unplayable. And unless we find the perfect Landa, I'd rather not make this movie. And that day, Christoph waltzed in the room. Me and Lawrence looked at each other and we knew we were making the movie. He literally gave me my movie back. Fue justamente la experiencia teatral de Waltz lo que le dio a Landa esa mezcla perfecta de cortesía, teatralidad y amenaza constante, una combinación que lo convirtió en uno de los villanos más inolvidables del cine. ¡Shoshana! El teatro le enseñó a Waltz a comunicarse físicamente, que cada gesto sea claro, visible y legible, tanto para el espectador en primera fila como para el que se sienta al fondo. Esa disciplina se nota en pantalla. Landa nunca está quieto, siempre hay un detalle físico que lo hace resaltar frente a los demás. Es como si cada escena se transformara en su propio escenario. ¿Qué dirán los libros de historia? Hans Landa es un maestro en tres cosas. Primero, la intimidación disfrazada de cortesía. Ofrece un cigarro, pide un vaso de leche o muestra un gesto amable, pero en su mundo la amabilidad es un arma de doble filo. Cada movimiento tiene la intención de estudiar, desarmar y colocar al otro en una posición vulnerable. Segundo, la manipulación psicológica. Landa no grita, no pierde el control. Con preguntas aparentemente inocentes, va acorralando a sus víctimas hasta que no les queda salida. Las obliga a delatarse solas. Tercero, el dominio del lenguaje. Es un cazador que no dispara de inmediato, prefiere prolongar la tensión, saborear el momento. Para él, lo importante no es el resultado, sino el control absoluto de la situación. Como un gato que juega con el ratón antes de devorarlo. Pero su poder no está únicamente en la palabra, se ayuda de dos instrumentos muy silenciosos. Sus manos. Hans Landa no domina solo con palabras, domina con sus manos. Son una herramienta demasiado peligrosa, la extensión de su poder. Con ellas señala, acaricia, juega y presiona, siempre controlando el ritmo de la conversación. Cada gesto funciona como un subtexto invisible que refuerza la escena. Un ejemplo claro ocurre durante el almuerzo con Shoshana. Cuando ella intenta levantarse, Landa la detiene con un simple movimiento de la mano. Es un gesto mínimo, pero devastador. No hay dónde huir, no hay cómo escapar. Ese toque basta para recordarle quién tiene el control. Lo mismo sucede en sus interrogatorios, mientras él se mueve con libertad, gesticula y hasta juega con los objetos a su alrededor, sus interlocutores permanecen rígidos, inmóviles, casi petrificados. Waltz aprovecha ese contraste para que el espectador entienda, sin necesidad de explicaciones, que Landa es quien controla el escenario. Landa es el dueño absoluto de la situación y los demás no son más que piezas atrapadas en su juego. Y ese juego se construye a partir de la fluidez. Waltz dota a Landa de un movimiento constante incluso cuando no habla. Puede estar encendiendo su pipa, acomodando su uniforme o jugueteando con un lápiz, pero nunca está quieto, nunca está vacío de acción. Es como si todo en él comunicara dominio, seguridad y control absoluto, incluso en medio del horror. ¡Bingo! ¡Qué bien! Esa misma dinámica se refleja en sus cambios de tono. Landa puede pasar de una calidez entrañable a una risa histérica y de ahí a una mirada fría que congela la sangre. Cuando interroga a Bridget, por ejemplo, ya sabe la verdad, pero la deja mentirle en la cara solo para divertirse. Como dicen en América siempre, si te calza bien, debes usarlo. La acorrala, la libera con una carcajada y vuelve a la presión como si jugara con su comida.
igual que había hecho minutos antes con sus compañeros, dejándolos mentirle solo para entretenerse. Lo mismo sucede en la escena inicial con la Padid, mientras el campesino intenta minimizar lo que sabe sobre los Truffaut, diciendo que solo escuchó rumores. Landa responde con entusiasmo. Adoro los rumores. Ese giro repentino obliga a la Padid a hundirse cada vez más en su mentira, mintiendo una y otra vez, hasta quedar atrapado ya que no tiene motivos para detenerse. Y a lo largo de toda la película, Landa no deja de usar sus manos, las mueve, las coloca sobre el hombro de alguien, juega con objetos, siempre las utiliza como un recordatorio físico de su control. No son gestos inocentes, son la marca de su dominio psicológico. Pero hay un detalle que pasa casi desapercibido. En la escena final, después de haber cerrado un trato con los americanos, Landa es esposado y por primera vez en toda la película no puede usar sus manos. Es en ese instante cuando vemos en su rostro algo que no había mostrado hasta ese preciso momento. Angustia, porque le han arrebatado aquello que más que su arma era la base de todo su poder. Ahí está la genialidad de Walsh, convierte cada línea en un juego impredecible. Landa puede ser amable, gracioso, cordial, hasta que de pronto muestra su rostro más cruel, y como espectadores nunca sabemos qué versión de él veremos en la siguiente toma. Si echamos un vistazo al guión, encontramos esta frase: lo que hace de mí un cazador de judíos tan eficaz es que, al contrario de la mayoría de los soldados alemanes, sé pensar como un judío, mientras que ellos solo saben pensar como alemanes, o más exactamente, como soldados alemanes. Pero Walsh no se limita a decirla, agrega una risa, ligera, inesperada, que transforma la línea en algo aún más inquietante. Yo pienso como judío, mientras que ellos solo piensan como alemanes. O mejor dicho, como soldados alemanes. ¿Es Hans Landa un ególatra? Sí, en su manera de exhibirse, de disfrutar cada interrogatorio como si fuera un espectáculo. Se considera más inteligente que todos y lo demuestra con cada palabra, pero a diferencia de un ególatra ingenuo, Landa no se cree invencible, sabe negociar, sabe cambiar de bando, sabe ceder cuando conviene. Su verdadero motor no es el narcisismo puro, sino el oportunismo absoluto. No le importa la ideología, no siente lealtad por nadie, solo salía con quien le garantice sobrevivir y salir beneficiado. Parte de la grandeza de Christoph Waltz está en cómo elevó a este villano del papel a la pantalla. En el guión, Landa ya era brillante, pero en manos de Waltz se convirtió en algo más. Un monstruo encantador. Añadió risas espontáneas, pequeños gestos juguetones, inflexiones inesperadas que no estaban escritas, pero que parecían fluir de manera natural. Esa risa ligera en medio de frases crueles, esa calidez contradictoria, le dieron una dimensión tan única que lo volvieron inolvidable. Un villano icónico en la historia del cine. ¿Sabía usted de mi existencia? Por eso cada vez que Landa aparece en pantalla, la escena deja de pertenecerle a los demás y pasa a ser únicamente suya, porque Walsh no solo interpreta a Hans Landa, lo habita, nos hace sentir que disfruta cada palabra, cada pausa, cada silencio, como si el mundo entero fuera su teatro personal. Está usted en su casa, siéntase en confianza. Hans Landa sonríe y en esa sonrisa se esconde lo más aterrador de su poder. Esa amabilidad es un disfraz, un gesto que confunde, que hace bajar la guardia, que anuncia que ya estás atrapado sin darte cuenta, porque su verdadera arma nunca fue la fuerza, sino la capacidad de convertir lo cotidiano en amenaza. Y entonces surge la pregunta: ¿qué da más miedo, el arma que ves o la sonrisa que no puedes descifrar? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, suscríbanse y no olviden siempre mirar más allá de lo que ven.